Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, profesor Juan, le damos la bienvenida a este espacio desde la Corporación Universitaria Uno Minuto. Es un placer para nosotras contar hoy con su acompañamiento. El nombre de la profesora Carmen de la Hoz, quien también nos acompaña, compañera y colega de esta maravillosa familia e institución. Les damos nuestras más sinceras agradecimientos por su espacio, por su profesionalismo, por darnos esta oportunidad de enriquecernos en estos espacios a través de la modalidad virtual. ¿Escucha, profe? Perfectamente. Muy buenos días para todas. Sí, estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan? Buenos días, profesor Juan Eladio. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han Hola, pasado? muy bien, soy la profesora Carmen de la Hoz. Bueno, le escucho un poquito bajito, no sé si el resto escucha bien. Está Se escucha bajito, un profe, poco, bajito. ok, un poquito, sí. ¿Ahora cómo me escuchan? Ahora sí, mejoró notablemente. Gracias, doctor. ¿Quedo a cargo o hay algo que decir? Profe, estamos en es su participación. Ya la chica les comenté que vamos a estar en el día de hoy con usted, entonces al final las preguntas que tengan al respecto, con mucho gusto la vamos a ir moderando, alzando la manito y para que el profe nos dé esa oportunidad de, de su conocimiento. Entonces, adelante, profesor, bienvenido. Muy buenos días para todas. Realmente para mí es un gran placer poder compartir con ustedes en el día de hoy este espacio. Inicialmente quiero agradecerle a Damelis Niebles Cantillo, quien me hizo extensiva la invitación a Carmen, que es su compañera de trabajo, y a la Universidad Uniminuto por permitir que podamos llegar a este espacio. Para mí es motivo de, de de muchos ánimos el poder compartir con ustedes y poder aprender de ustedes. Cada momento de la vida es un momento de aprendizaje y en todos los espacios aprendemos, no solamente en el espacio universitario, sino en la vida cotidiana. Por consiguiente, expreso mis gratitudes por la invitación que se me ha hecho. Yo quiero inicialmente compartir con ustedes la agenda que tenemos para el día de hoy, que he construido para el día de hoy y quiero compartirla con ustedes. Se me invitó a que disertara sobre unos ejes temáticos en el marco de un seminario que la Universidad Uniminuto denomina Currículo en las Infancias, Práctica Formativa 2. Y yo les traigo la siguiente agenda para que lo desarrollemos.
Un primer punto, un punto de reflexión a manera de introducción. Un segundo punto, el desarrollo de los ejes temáticos, eh, que tiene que ver con la contextualización y conceptualización de categorías como currículo, currículo prescrito u oficial, currículo realizado, currículo oculto, currículo logrado y vivido, y un cuarto punto de conclusiones. A ver, eh, esto aspiro a hacerlo de manera interactiva, por consiguiente, eh, no vengo a sentar la última palabra aquí, sino vengo a tener un diálogo con ustedes. Por consiguiente, si en el transcurso de las conversaciones se está proyectando la diapositiva. Claro, profe, muy bien. Perfecto, perfecto. Y si me quedo hablando solo, por favor díganme, profesor, está hablando solo. Este internet que tenemos aquí en este mundo en el que estamos a veces nos deja tirado. Entonces, me dicen. Entonces les decía que eh, los ejes temáticos que vamos a abordar, la reflexión que vamos a abordar es fundamentalmente sobre el currículo. Y vamos a abordar algunos aspectos de ese currículo, lo relativo al currículo prescrito u oficial, lo relativo al currículo realizado, el currículo oculto, el currículo logrado y vivido, y sacar algunas conclusiones. Por consiguiente, las invito a que realicemos la siguiente reflexión. Les invito a que hagamos la siguiente reflexión. Yo les voy a proyectar un texto, lo van a leer y vamos a abrir un espacio de discusión sobre ese texto. ¿Estamos? Por favor, lean ese texto de manera muy interior, léanlo. Cuando hayan terminado esa primera parte, me dicen para pasar a la segunda parte. Empezamos la lectura, por favor. ¿Terminaron esa parte de la lectura? ¿Puedo pasarla? Sí, señor. Sí, señor.
¿Terminaron? Sí, señor. Sí. ¿Todos terminaron? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Listo. Bien. Abrimos un espacio de reflexión. ¿Quién quiere hacer su reflexión en torno a lo que acaban de leer? ¿Quién le gustaría hacer una reflexión sobre esa lectura de Ernesto Sábato que se extrae del texto La Resistencia? ¿Nadie? Maestro que no tome la palabra está condenado a fracasar. El maestro tiene que hacer uso de la palabra y sobre todo en estos espacios. Les otorgo la palabra. Bueno, profesor, buenos Diana, días. Diana alzó la mano. Diana, tienes la palabra. Profesor, buenos días. Buenos días. Para usted y para todos presentes. Bueno, me parece excelente la actitud, el tema que aborda el autor, diciendo de que esta educación que vivimos o este momento que estamos pasando se refiere a que nos estamos proyectando o que nos estamos dedicando solo a esa parte como superficial y no nos damos cuenta de que o vivimos a espaldas de que debemos transformar este mundo. La educación debe apuntar primero que todo a cuidar este planeta, porque es nuestra casa, es nuestro hogar, es el medio donde vivimos. Y si vivimos a espaldas a esto, vamos a terminar en una catástrofe inevitable. Entonces, considero de una forma asertiva, o estoy muy de acuerdo con lo que plantea el autor, que debemos enseñarle a los niños ese amor a la naturaleza, ese respeto a la naturaleza, ese respeto a este hogar o a esta casa o a esta madre tierra, que si no ponemos o no lo damos esa importancia, ella algún día se va a revelar, porque la naturaleza nunca perdona. Entonces, nosotros como agentes educativos debemos propiciar o debemos generar espacios donde enseñemos a los niños este amor, este cuidado, porque la naturaleza es lo más importante. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, Diana. Una preguntita, Diana. ¿Cómo relacionarías tú esa lectura con el tema del currículo y con tu quehacer como docente de la primera infancia? Bueno, profe, considero que, pues como sabemos, el currículo es un plan que contiene unos estudios o un proyecto educativo. Yo considero que nosotros debemos como maestros o como futuros agentes en la educación implementar o hacer indispensable este tema de valorar la naturaleza en nuestro plan curricular. Yo pienso que antes bueno, aunque todas las materias son significativas, debemos tener como esa parte de, ¿cómo decirle?, interdisciplinaria y abordar este tema del amor a la naturaleza, el cuidado a la naturaleza en nuestro plan de estudio curricular. Muy amable, Diana. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer uso público de su razón, como diría el gran filósofo Emmanuel Kant? Luz Marina, creo que está pidiendo la palabra, si no estoy mal. Buenos días, compañeros y docentes.
Pues como decía mi compañera Diana, es importante enseñarle a los niños esta parte del medio ambiente y también porque de pronto en el momento, como decía la lectura, el niño vive inmerso en la televisión, en el videojuego, mundos irreales. No se está concientizando al niño del mundo real en que vive, en el que hay que cuidarlo, y por ende la importancia del currículo, que como lo decía mi compañera Diana, ahí podemos incluir los temas. ¿Se escucha bien? Bueno, se está escuchando perfectamente. Ah, ok. Si no, no sé si será con mi internet que se escucha mucho ruido. Es ahí la importancia de las temáticas del currículo, de implementar y darle a conocer al niño la importancia del medio en que vive, de orientar al niño, de pronto orientarlo y sacarlo de ese mundo real de los videojuegos, de la televisión, y enseñarle el medio en que vive y el cuidado que este medio debe tener. Gracias, Luz. Dayana creo que estaba alzando la mano. Sí, profe, buenas. Buenas, muy buenos días. Buenos días. En cuanto a todo lo que pues se ha dicho, a mí me impactó, y de pronto sería muy poco lo que puedo decir, y es una palabra que es transformación y cambio, que encierra en todos los aspectos de la vida cotidiana, sea en la educación, en la parte emocional, social, económica, y me gustó ese párrafo, ¿verdad? Que de una u otra manera, nosotros los seres humanos debemos estar preparados para esas transformaciones, pero también debemos de colaborar en que no provoquemos cambios bruscos en ella, ¿verdad? Porque serían contraproducentes para nosotros. Entonces, ese es mi aporte de esas dos palabras que más me llamaron la atención de ese texto. Muchas gracias, profesor. Gracias, Dayana. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Buenos días. Buenos días. Josefina, tienes la palabra. Bueno, profe, al leer el texto es algo que nosotros estamos viviendo en estos momentos de la vida en que estamos aquí en este planeta. Planeta que fue creado por Dios, tan hermosamente destruido por el hombre, y que nosotros como maestros debemos inculcarle a los niños desde pequeños el cuidado por el medio ambiente, los animales, cuidar los animales. Como usted dice en el texto, nunca dejes de contarles cuentos de la gallinita, del pollito, del burrito. Y es cierto, porque en cada cuento hay una moraleja, ¿verdad? Cuando uno le cuenta un cuento al niño, el niño se imagina el animalito. Entonces es bonito uno contarle a los niños cuentos que vayan instruyendo sus conocimientos, el cuidado por el medio ambiente, por los animalitos. Entonces es algo bonito que uno maestro debe hacerle a los niños. Eso está pasando ahora mismo, es que ya las personas no le hacen caso a los animales, los perritos perdidos, los tiran a la calle, cantidad de cosas que vemos, tiran la basura en el mar y los animales se quedan enredados en los plásticos, tantas cosas, tanto. Entonces es verdad, el medio ambiente también depende de nosotros los maestros, cuidarlo y protegerlo. Gracias, Josefina. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Buenos días, profesor. Buenos días. Ana. Profesor, yo pienso que en las instituciones educativas, o nosotros como docentes, nuestras planeaciones pedagógicas deberían desarrollarse, o gran parte de ellas, desarrollarse en la interacción con el medio ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque a los niños hay que enseñarles valores, amor a la naturaleza, a cuidar los animales, las plantas. Ellos deben tomar conciencia de que en el mundo en el que estamos y el daño que el hombre le ha hecho a este medio, y que si continuamos así, pues nuestra especie desafortunadamente apunta a desaparecer. Entonces, por eso yo considero importante que siempre nuestras planeaciones pedagógicas la hagamos como un espacio
donde el niño interactúe, como inculcándole ese amor hacia los animales. Porque sobre todo yo por aquí en mi casa tengo una mascotica y me da dolor porque vivo en una zona bastante vulnerable y me da dolor de ver que grupos de niños que pasan con ondas, con piedras, y cómo le tiran, o sea, a mi mascota le dieron con una piedra en el ojo, le vaciaron todo el ojito. Entonces yo digo, son unos niños, unos adolescentes, me da tristeza, o sea, cómo ellos no respetan, o sea, no le tienen respeto hacia los animales, no tienen en cuenta que es un ser vivo también y al igual que ellos debemos respetarlos. Entonces yo creo que las instituciones educativas, nosotros como docentes tenemos esa gran responsabilidad, inculcarle a nuestros niños valores y amor y respeto hacia la naturaleza. Creo que es lo que podemos hacer. Gracias. Gracias a ti, Ana. Luz está pidiendo la palabra. Tiene la palabra, Luz. Muy buenos días para todos. Bueno, profe, concluyendo toda la participación de las compañeras, estoy de acuerdo. Sin embargo, yo siempre he pensado que a veces nosotros los docentes nos echamos las cargas diciendo de que es que nosotros tenemos que inculcar, formar, pero también tenemos que tener en claro que también aquí debe participar los padres. Aquí la formación viene de 50-50. Nosotros somos sus asesores, los que los vamos a guiar en el camino, pero también debemos tener en cuenta que los padres hacen parte del proceso de la formación de los niños, que formándolos para un mejor futuro, para que cuiden el medio ambiente, para que no tengan acciones diferentes, pues yo pienso que aquí también hace parte toda la comunidad. Luz, una pregunta. Sí, es cierto lo que tú dices, pero la pregunta que yo haría es, en ese segundo momento de socialización, porque el primer momento de socialización del niño es al interior de la familia. Ese segundo momento de socialización que se da en la escuela, yo pregunto, ¿qué papel juega la escuela en esos procesos de educabilidad? Entendida la educabilidad como el proceso de formación y transformación del sujeto humano, ¿ya? El proceso ese de cambio del sujeto humano. Es decir, ¿qué papel juega un currículo en ese proceso de transformación del sujeto humano que tiene que ver directamente con el proceso de educabilidad? Ya no con el proceso de enseñabilidad, sino con el proceso de educabilidad, de cambio, de transformación, ¿ya? ¿Qué crees tú qué papel juega la escuela en ese proceso? Bueno, profe, yo pienso que el papel que toma la escuela para la transformación, la formación en los niños, pues muy importante, es muy, pues, que debemos tener, es nuestro eje fundamental para llevar proyectos, para llevar, pues, clases, enseñanzas, para formar, pues, a los estudiantes desde muy temprana edad, y así mejorar todos esos aspectos negativos que vemos hoy en día en esos niños. Gracias, Luz, muy amable. Dayana, ¿tú mantienes la mano arriba o ya tú tomaste la palabra? No, la mantiene arriba. ¿Quién más quiere tomar la palabra? No me la ha dado, profe. No, No me te ha la dado otorgo, palabra. te la otorgo, me lo hubiese reclamado. Reclámela. Dayana, tienes la palabra. Buenos días. Bueno, compartiendo Buenos la días. opinión de las compañeras, en total acuerdo, pero pienso que también no solo es inculcarle a los niños el cuidado de la naturaleza, sino el uso que hacemos de los recursos en la actualidad, aprenderlos a reutilizar, aprender a cuidar el agua y hacer un proceso más inclusivo, un trabajo más al aire libre, hacer unos proyectos de aula que validen todas estas acciones con las que inculcamos estos valores del cuidado del medio ambiente. Entonces debe ser un trabajo
interdisciplinario, debe ser un trabajo transversal con otras asignaturas y debe ser un trabajo indiscutiblemente acompañado y guiado también por la familia. Y pienso que también allí está uno de nuestros mayores retos como docentes, que es involucrar a los padres de familia en este proceso de formación donde nuestros niños ahora están más expuestos a la tecnología, al aprendizaje de la virtualidad y a muy poco ejemplo. Entonces, el reto es también involucrar a los padres en este proceso. Gracias, Dayana, muy amable. ¿A quién no le he otorgado la palabra y la ha pedido? Aquí Arlet está levantando la mano. Buenos días, profesor. Buenos días para Buenos todos. días. Bueno, no la había pedido. Acabo de levantar la manito, profe. Sí, te acabo de ver. Lo que pasa es que hay unas que levantaron la mano y no las alcancé a ver. Entonces, me disculpan, pero si pidieron la palabra, la toman, por favor. Dale, Arlet. Ok, profe, como para complementar las opiniones de los participantes, las chicas que acaban de compartir su opinión, considero que tenemos un compromiso grande, tanto la familia como primera instancia o como primer espacio en el que el niño socializa e interactúa, la escuela y la sociedad, estas tres instituciones son fundamentales en esa formación o en ese pretender lograr que el niño adquiera conciencia del cuidado del medio ambiente, y no solamente del cuidado, de su interacción, de él como persona, como ciudadano que hace uso de un medio y de todo lo que se encuentra a su alrededor. La responsabilidad es de estas tres instituciones: familia, escuela y sociedad. Y como bien sabemos, existen unos lineamientos o unas directrices curriculares que nos invitan o nos incitan a que como maestros lo tengamos en cuenta a la hora de trabajar con los niños, y son actividades rectoras. Y dentro de esas actividades rectoras está la exploración del medio, y cuando hablamos de exploración del medio, se hace esa invitación que lo tengamos en cuenta para trabajar con los niños, porque el niño interactúa en el medio. Es importante que él aprenda a relacionarse con su medio, con las personas que están alrededor, con los animales que están alrededor, en diferentes espacios, en diferentes situaciones, tome conciencia, haga un buen uso de los recursos que tiene a su alrededor. Entonces, pues concluyo de manera personal que son estas tres instituciones o instancias, familia, escuela y sociedad, los que debemos comprometernos conjuntamente a estimular en los niños para que tomen conciencia de un buen uso del medio ambiente. Gracias, Arlet. ¿Alguien que haya pedido la palabra y no se la ha otorgado? Bueno, a ver, yo quiero decir lo siguiente. Este texto que les estoy mostrando, que es el de Ernesto Sábato, llamado La Resistencia. Ernesto Sábato lo escribió en el año 2011. 2011. Han transcurrido ya 10 años que Ernesto Sábato lo escribió. Pero esas palabras de Ernesto Sábato parecen que se hubiesen adelantado a nuestras épocas. Hoy, el mundo está en una incertidumbre total como producto de esta pandemia que estamos viviendo. Estamos en una incertidumbre en donde nos preguntamos de dónde salió ese virus, y cada quien le dará respuesta a partir de sus concepciones, en fin. Pero lo que Ernesto Sábato nos está haciendo es un llamado, y nos está haciendo un llamado en dos direcciones. Una primera dirección, y es el cómo ese ser humano
prepotente, orgulloso, en su afán de generar desarrollo, no ha tenido en cuenta la naturaleza. Y Ernesto Sábato nos dice lo siguiente, nos dice, ese hombre orgulloso, prepotente, que quiere dominar la naturaleza, no se da cuenta que esa naturaleza tiene distintos mecanismos para defenderse. Y dice, y quizás esas enfermedades que estamos viviendo son producto de esos actos prepotentes y orgullosos del ser humano. Y aquí la tenemos. Es decir, parece que Ernesto Sábato se hubiese adelantado a la época. Pero Ernesto Sábato allí mismo enlaza eso con la educación y nos hace un llamado a nosotros, los maestros, para que tengamos en cuenta que ese proceso de formación del sujeto humano en relación a todos los aspectos que tienen que ver con su vida, pasa necesariamente por algo que se llama educación. Y como bien ustedes lo han dicho, la educación no solamente se da en contextos institucionalizados como la escuela, sino que también se da en un contexto institucionalizado llamado familia. Sí, ustedes tienen toda la razón. Pero aquí nos convoca la reflexión sobre el papel que juega la escuela en ese proceso de formación y de transformación de ese sujeto humano. Y entonces, para que las prácticas de nosotros, los maestros, y los currículos que orientan esas prácticas o que deberían orientar esas prácticas tengan sentido y significado, tienen que estar contextualizados, tienen que responder a una realidad de la sociedad en el cual estamos insertados. Por consiguiente, cuando empezamos a hablar de las prácticas docentes y de ese currículo que debería orientar esas prácticas docentes, ese currículo tiene que responder a esa realidad de la sociedad. Y entonces tendríamos que preguntarnos en qué mundo estamos viviendo, cuál es el mundo en el que estamos viviendo y cuál es el mundo en el cual van a actuar esos niños, esos jóvenes que nosotros estamos formando al interior del aula de clase. Si no tenemos claro la realidad en la cual estamos, en el mundo en el que estamos y en ese mundo en el cual va a actuar ese niño, esa niña, ese ciudadano, futuro ciudadano, nuestros currículos van a estar de espaldas a la realidad de la realidad en la cual está insertado ese sujeto humano. Por tanto, lo primero que tendríamos que decir es que estamos en un mundo globalizado y ese mundo globalizado implica esto que estamos haciendo. Fíjate, interconectados a partir del desarrollo tecnológico. Pero también a la vez que estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo cargado de incertidumbre y de permanente cambio, ¿ya? De permanente cambio. Entonces, en ese orden de ideas, Ernesto Sábato lo que nos está invitando es que, ojo, que desarrollemos una educación acorde a la realidad que está vivenciando el sujeto humano, ¿ya? Y ese sujeto humano está insertado en un mundo cargado de incertidumbre, no solamente por el cambio climático, que es producto de la acción del hombre, sino también un mundo cargado de incertidumbre por unas realidades económicas. Es decir, hoy muchos de ustedes tienen una incertidumbre, ya tienen una incertidumbre, y esa incertidumbre es parte del hecho que se preguntarán, ¿será que cuando yo me gradúe de mi carrera podré encontrar un trabajo? ¿Será que esos índices de desocupación que hay me permitirá a mí encontrar un trabajo adecuado y acorde a los esfuerzos que he realizado? ¿Será que esos índices de desocupación en nuestros jóvenes, en su gran mayoría,
ese joven no tiene una gran incertidumbre, una incertidumbre no solamente desde el punto de vista económico, sino también social. Es decir, todo ese mundo cargado de incertidumbre, de una u otra manera, hay que llevarlo a la escuela para que ese niño sea capaz de afrontar los problemas que se le presentan en ese mundo cargado de incertidumbre y de cambio permanente. Entonces, un primer elemento que Ernesto Sábato nos plantea es, mire, tengamos en cuenta la realidad en la cual está insertado el niño, porque hay que entender una cosa, la educación es una práctica social situada, es una práctica social situada, y como una práctica social situada responde a un momento histórico determinado y a un contexto histórico, a un contexto geográfico determinado. Y cada momento histórico y cada contexto tienen una realidad específica. Bien, hecha esa reflexión, vamos a abordar un poco más a fondo la temática con relación al currículo. Y entremos entonces a echarle una mirada a esa parte conceptual sobre la cual se me ha invitado para disertar con ustedes. Y empecemos por preguntarnos qué es el currículo, qué estamos entendiendo por currículo. Y entonces decimos que el currículo es un concepto complejo, ya es un concepto complejo. Y esa palabra complejo no implica dificultad, sino que es un concepto en donde se puede definir de distintas formas, de distintas maneras, y que decimos entonces que esa complejidad del concepto de currículo es algo equívoco y ampliamente discutido por los especialistas. ¿Eso qué significa? Significa que no vamos a encontrar un único concepto de currículo y que va a depender de las miradas de orden pedagógicas que se tengan y del contexto en el cual se defina ese concepto de currículo. Por lo tanto, no es extraño que nos encontremos con numerosas definiciones y vuelvo y repito, dependiendo de los contextos y la orientación teórica de cada autor. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que decir que cuando entremos, que quizás el concepto de currículo que definamos acá entre en contradicción con otro concepto de currículo que ustedes se encuentren, porque vuelvo y repito, es un concepto complejo que depende del contexto en el cual se defina y de las concepciones teóricas que tenga cada autor con relación a lo que entiende por esa categoría. Tenemos que decir entonces que, de acuerdo a Ruiz, es un término polisémico que se presta a confusiones. Predominantemente subyace en él la idea de, ojo, eso sí ya son unos elementos que se vuelven a veces constantes en el concepto de currículo. Subyace en él la idea de, uno, planificación, pero también el de un diseño global de metas educativas, pasando por el diseño de objetivos, contenidos y actividades de aprendizaje, hasta la totalidad de acontecimientos escolares y extraescolares, a lo que se ve sometido un sujeto inmerso en un determinado sistema educativo social. Significa entonces que, de acuerdo a Ruiz, ese concepto de currículo puede tener distintos significados y que puede hacer referencia, uno, a la planeación, puede hacer referencia, dos, a las metas educativas, puede hacer referencia, tres, a los objetivos, puede hacer referencia a los contenidos y actividades de aprendizaje, o puede hacer referencia a la totalidad de los procesos que acontecen al interior de la escuela, escolares y extraescolares. Por consiguiente, hay que decir entonces que el análisis y el entendimiento de la teoría curricular no se puede desprender del contexto donde se desarrolla.
Ojo con eso, vamos a encontrar dos contextos, ya ahorita lo voy a explicar, y responde a tres problemas básicos. Es decir, la teoría curricular intenta responder a tres problemas. Uno, busca explicar la práctica. Y aquí tendríamos que detenernos un poco. Cuando hablamos de entender la práctica, estamos haciendo referencia al quehacer del docente, a lo que hace el docente al interior del aula de clase. Es decir, busca explicar cómo se ve reflejado la acción del docente en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Uno, busca explicar la práctica, pero también busca mejorar la práctica educativa. Y ese mejorar la práctica educativa se intenta realizar a través de lo que llamamos las innovaciones curriculares, ¿ya? Y esas innovaciones curriculares implica el transformar la práctica de los maestros, de transformar esa práctica docente, de hacerla significativa para los estudiantes, pero también responde a la conceptualización de los contenidos. Entonces vamos a encontrar que la teoría curricular responde a tres aspectos fundamentales: explicar la práctica, mejorar la práctica y conceptualizar los contenidos. Decimos que el definir la teoría curricular o definir el currículo depende del contexto en el que se dé. Y entonces hay que decir que en el campo de la teoría pedagógica en torno a lo que es el currículo, encontramos dos tradiciones. Una, la tradición anglosajona, y dos, la tradición francesa, alemana y española. El concepto de currículo responde a la tradición anglosajona, es decir, a la concepción inglesa y norteamericana sobre todo. Ese concepto de currículo es incorporado por esa tradición anglosajona. En el campo, en la tradición francesa, alemana y española, ese concepto de currículo no se conocía, no se manejaba. En la tradición francesa y alemana se manejaba la categoría de didáctica, es decir, desde la mirada francesa, alemana y española no se trabajaba el concepto de currículo, sino ese concepto de currículo estaba incorporado al concepto de didáctica. Y el concepto de didáctica no se manejaba en la tradición anglosajona, sino que manejaban el concepto de currículo. Por eso decimos que el definir el concepto de currículo es algo complejo y tienen un carácter polisémico. Ya nos estamos dando cuenta. Entonces, una cosa era la mirada que se tenía del proceso de enseñanza en la tradición francesa, alemana y española, que ese proceso se asumía desde la concepción de didáctica, y otra cosa es la mirada que se tenía desde la tradición anglosajona, en donde ese proceso se veía y se asumía desde el currículo. Por lo tanto, la categoría de currículo es de origen anglosajón, ya es de origen anglosajón, proveniente prácticamente de esa mirada inglesa y norteamericana. En ese orden de ideas, entonces, decimos que el pensamiento sobre el currículo se nutre de la tradición anglosajona, y ese concepto de currículo desde la tradición anglosajona lo relaciona con los programas escolares, lo relaciona con los planes de estudio, lo relaciona con las decisiones y la organización de la práctica de los contenidos del proyecto educativo. En tanto, desde la tradición francesa, esa reflexión de esos mismos temas se hacía desde la didáctica. Por lo tanto, decimos que la reflexión sobre la didáctica se nutre de la tradición francesa, alemana y española, y la didáctica tiene como objeto el estudio de los procesos de enseñanza, aprendizaje, y estos vienen determinados por las decisiones previas en torno a lo que se ha de enseñar y de aprender. Me detengo aquí un poco y escucho si tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo que he planteado, algo que no haya quedado lo suficientemente claro en torno a esto que estoy planteando. ¿Tienen alguna pregunta, algún interrogante? ¿Alguna inquietud?
¿Puedo continuar? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo primero que deben tener ustedes claro es que esa definición de currículo depende del contexto, y que ese concepto de currículo proviene de una tradición, es decir, desde la tradición anglosajona, que fue la que incorporó esa categoría, ese concepto. Continúo. Pero hay que decir lo siguiente, que en los últimos tiempos, ¿se está proyectando la diapositiva, por favor? Sí, profe. Bien, Sí, profe. hay que decir que en los últimos tiempos, autores como Jimeno Sacristán, Stenhouse y otros autores han venido han venido conjugando esas dos tradiciones y han venido utilizando el concepto tanto de currículo como de didáctica, y lo han colocado a clave de diálogo, es decir, el diálogo entre lo que sería el currículo y lo que sería la didáctica. Por lo tanto, desde la tradición anglosajona, el currículo se mira y se toma los fines y los contenidos de la enseñanza. Y desde esa postura se plantea lo relativo al qué enseñar y del cómo enseñar. En tanto que desde el punto de vista de lo didáctico, se busca fundamentalmente el desarrollo de las estrategias para el desarrollo de esos contenidos. Por eso entonces Sacristán nos dice que desde esta perspectiva el currículo define y configura los contenidos estructurales, el plan que ha de desarrollarse a través de la instrucción de la didáctica. Es decir, mientras que el currículo recoge todo ese plan, todos esos contenidos, la didáctica desarrolla las estrategias. Entonces, Jimeno Sacristán, en sus reflexiones, en su proceso de investigación, hace un proceso de interacción entre lo que es el currículum y lo que es la didáctica. Por lo tanto, por eso decimos que en la actualidad lo que se busca es realizar un diálogo, una reflexión entre los temas curriculares y los didácticos. Pero deben tener en cuenta que cuando arranca todo este proceso de teorización, el currículo era una postura desde esa tradición anglosajona, la didáctica era una postura desde la tradición francesa, alemana y latina, y las investigaciones posteriores buscan una conjugación entre lo que es el desarrollo curricular y el desarrollo didáctico. ¿Qué interrogantes deben orientar el proceso reflexivo del maestro en torno al diseño curricular? Son varios interrogantes que deben orientar ese proceso del desarrollo curricular. Una primera pregunta que debemos plantearnos cuando estamos haciendo el proceso del diseño curricular es preguntarnos a quién enseñar, a quién enseñamos. Y entonces ese a quién enseñar implica tener en cuenta quién es el sujeto educable. ¿Quién es el sujeto educable? Para mí el estudiante es un sujeto educable, ¿ya? Y es un sujeto educable porque es susceptible de cambio, es susceptible de transformación. Como lo diría Ruben Forestein en su teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, el sujeto humano es susceptible de cambio porque es un sujeto que tiene una plasticidad, ya que tiene una plasticidad. Hoy, sin duda alguna, esos procesos de enseñanza y de aprendizaje pasan por el cerebro, y el cerebro es plástico, es un cerebro que puede cambiar, transformarse a partir de los estímulos que realice el maestro sobre ese sujeto humano. Por lo tanto, ese a quién enseñar implica ubicar al sujeto humano, a ese sujeto educable, a ese niño, a esa niña, a ese adolescente en un contexto, ¿ya? En un contexto. ¿Quién es el sujeto humano? Y entonces, para mí, el sujeto humano, para Juan Eladio de la Hoz Blanco, el sujeto humano es un ser
biopsico-socio-neurocultural. Repito, un ser biopsico-socio-neurocultural. Lamentablemente el tiempo no nos permite avanzar en esa conceptualización, pero lo digo rápidamente, es un ser biológico, es un ser social, es un ser de la mente, es un ser del cerebro, es un ser cultural. Y al ver al ser humano como un ser biopsico-socio-neurocultural, es verlo como un ser multidimensional, ¿ya? En donde la educación tiene que jugar papel fundamental en el desarrollo de cada una de esas dimensiones. Y el currículo tiene que estar definido para desarrollar cada una de esas dimensiones. No solamente la dimensión cognitiva, como nos los quieren plantear desde las pruebas estandarizadas y las miradas estandarizadas del sujeto humano. No, es un ser pluridimensional, y al ser un ser pluridimensional, la educación tiene que ser integral, holística, y bajo esa mirada, cada sujeto humano es distinto, es diferente, porque cada sujeto humano tiene un desarrollo neuronal, cada sujeto humano tiene un desarrollo cultural distinto, diferente. Esa sería una primera pregunta que tendríamos que plantearnos en el diseño curricular. Una segunda pregunta que tendríamos que plantearnos en el diseño curricular sería ¿qué enseñar? ¿Ya? ¿Qué enseñar? Y ese ¿qué enseñar? Implica tener en cuenta los contenidos, ¿ya? Significa preguntarnos qué es lo que voy a enseñar, ¿ya? ¿Qué voy a enseñar? Voy a enseñar matemáticas, voy a enseñar ciencias naturales, voy a enseñar ciencias sociales, voy a enseñar lenguas extranjeras, y ese qué enseñar implica tener claro las metas, ya que quiero alcanzar con mi proceso de enseñanza, ya tener claro cuál es el objeto de estudio de eso, de ese saber que voy a enseñar, tener claro cuál es la fundamentación epistemológica del saber que voy a enseñar. Es decir, no solamente es el tener un conocimiento desde el punto de vista pedagógico y de unas estrategias didácticas sobre el enseñar, sino que debo tener un fuerte conocimiento sobre ese saber que pretendo enseñar. ¿Para qué enseñar? ¿Ya? ¿Para qué enseñar? Y ese para qué enseñar implica las metas, ¿ya? Implica tener claro cuáles son las metas. Ya ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿ya? ¿Para qué enseñar? ¿Para qué enseñar en el preescolar? ¿Para qué enseñar en la básica? ¿Para qué enseñar en la básica primaria? ¿Para qué enseñar en la básica secundaria? ¿Para qué enseñar en la media? ¿Ya? ¿Cuáles son esas metas que nos planteamos? ¿Cuáles son esos fines? ¿Cuándo enseñar? Los momentos, el momento, el contexto, en fin, cómo enseñar. Tendría que ver con las estrategias, ¿ya? Con las distintas estrategias, con qué enseñar, que tendría que ver con los recursos con los que cuento, ¿ya? Y entonces, todo eso fundamentado en una teoría pedagógica, todo eso fundamentado desde una teoría pedagógica y una mirada desde la didáctica, ¿ya? Desde la didáctica. Entonces, en ese orden de ideas, estas preguntas son preguntas que orientan lo relativo al diseño curricular. Y entonces, cuando hablamos de las metas y hablamos acerca de para qué enseñar, tendríamos que preguntarnos en el contexto nuestro, en el contexto colombiano, donde nosotros vamos a encontrar el para qué enseñar. ¿Quién es el que nos va a decir, mire, los maestros en Colombia deben enseñar esto? ¿Dónde encontramos eso? ¿En dónde vamos a encontrar el sentido que debe tener la educación en Colombia? ¿En dónde lo vamos a encontrar? Yo les pregunto a ustedes. ¿Quién nos define a nosotros? ¿Quién nos define a nosotros cuál es el tipo de hombre y cuál es el tipo de mujer que se debe formar en Colombia? ¿Dónde? ¿Dónde lo encontramos señalado? Estipulado. Les pregunto,
¿Quién nos establece el sentido de la educación en Colombia? Ese para qué enseñar. ¿Quién me da respuesta? ¿Quién me ayuda a la reflexión? ¿Quién me da una voz de aliento? Luz, cuéntame, Luz. El Ministerio de Educación establece los estándares y ahí le coloca, pues, qué es lo que el niño debe aprender. Luz, te voy a hacer una pregunta. Cuando a mí me hablan de estándar, me dicen que todo el mundo debe aprender lo mismo, ¿verdad? En un mismo momento. Todos deben aprender. Y cuando a mí me hablan de los derechos básicos de aprendizaje, me dicen, mire, ustedes deben aprender esto, todo el mundo. Yo pregunto, y se los voy a problematizar, ¿será que habrá una armonía entre esos estándares que nos plantean, esos estándares, esos derechos básicos de aprendizaje, con lo que nos dicen acerca de cuáles son esos fines, cuáles son esas metas? Tú dices, lo encontramos en los estándares y sí, en los estándares. Yo pregunto, ¿ahí encontramos los fines de la educación en los estándares de la educación, los principios de la educación? Ahí los encontramos. Ahí nos dicen cuáles son esas metas que debemos alcanzar. Luz me dice, ahí es donde los encontramos. ¿Quién tiene otra opinión? O sea, lo que yo trato de decir es que allí nos establece lo que el niño tiene que aprender. Allí sí, yo te entiendo, Luz, claro que lo tengo clarito. Sí, eso es ahí donde supuestamente nos están diciendo, supuestamente, y ahorita les voy a develar algunas cositas para que vayamos quitándonos algunas vendas que tenemos en los ojos. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Profe. Dígame. Yo quisiera pues aportar algo, sí, señor. Usted ahorita preguntó ¿para qué enseñar? O sea, ¿para qué enseñar? Claro. ¿Para qué enseñar? Considero que el tema importante del para qué enseñar es como para cumplir o para hacer un niño competitivo a la sociedad, o sea, que cumpla como con esas competencias básicas que están expuestas en esta sociedad, para que sea una persona que desarrolle un potencial que pueda construir al futuro, al desarrollo del país. Considero Diana, Luz nos dice, eso no lo señala los estándares. ¿Tú dónde nos señalan eso? ¿En dónde nos señalan eso? ¿Y quién nos lo señala? ¿Quién nos dice, mire, este es el tipo de hombre y este es el tipo de mujer que debemos formar? Por lo tanto, los currículos tienen que estar acordes a este tipo de hombre y a este tipo de mujer y a este tipo de ciudadanos. ¿Dónde lo encontramos? Considero que la sociedad es la que impone esas reglas o esos parámetros para que la educación cumpla con eso. No sé, profe. Diana, cuando tú me dices la sociedad, me hablas de algo abstracto. Okay. Ya, pero ¿en dónde taxativamente está señalado eso? En donde los maestros puedan acudir y decir, sí, efectivamente, la sociedad lo expresó a través de esto. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el trabajo, profe, en la parte laboral. Profe, yo pienso que no, vamos en orden. Me alzan la mano y yo doy la palabra. La palabra la tiene Diana. A ver, miren, Diana, en la parte laboral tú desarrollas tu práctica y desarrollas tu quehacer, pero ese quehacer apunta o debería apuntar, si tienes plena conciencia de lo que estás haciendo, debería apuntar a la formación de un tipo de hombre y de un tipo de mujer, de un tipo de ciudadano. Pero ese tipo de hombre y ese tipo de mujer y ese tipo de ciudadano, ¿en dónde se señala de manera taxativa que los maestros deben desarrollar eso? ¿En dónde está señalado? Dayana pedía la palabra y Angie pedía la palabra.
Sí, profe. Yo pienso que si bien el Ministerio de Educación Nacional nos da los estándares, etcétera, la institución establece a partir de esos lineamientos qué tipo de hombre o mujer desea para la sociedad. Entonces ahí tenemos colegios que ya marcan de pronto un perfil del estudiante o de la persona en sí, como claramente lo vemos en algunos colegios de entidades religiosas, que las chicas pues salen con un tipo de característica, los chicos salen con otro tipo de característica. Entonces, en gran medida la institución también modifica el tipo de hombre o de mujer que está formando para la sociedad. Fíjate, Dayana, que tú dices, la escuela a través de su proyecto educativo institucional, específicamente a partir de su misión y de su visión, su filosofía institucional, establece cuál es ese tipo de hombre, pero remachas diciendo a partir de los lineamientos que establece el ministerio. Es decir, la escuela no lo hace de manera arbitraria porque yo quiero hacer esto, sino que lo hace a partir, de acuerdo a lo que tú planteas, el ministerio. ¿Será que el ministerio responde a una voluntad propia de él o hay algo que es superior al ministerio que nos dice y nos señala cuál es ese tipo de hombre y cuál es ese tipo de mujer? A ver, aquí hola, está profe, pidiendo la palabra Angie, tiene la palabra. Yo considero que los fines de la educación se encuentran inmersos en la ley 115, la ley de educación. Y es ahí donde nos plantea cuáles son los fines de la educación, qué tipo de hombre o mujer debe tener la sociedad y de qué manera podemos enseñar. Perfecto, Angie, ahí lo vas a encontrar. Perfecto. Fíjate, alguien decía la sociedad, pero es que la sociedad se expresó a partir de algo que se llamó la Constitución de 1991. La Hola, Constitución. no escucho. ¿Me están escuchando? ¿Se me escucha, por favor? Sí, profe. Sí, Porque alguien dijo que no escucha. Angie decía, en la Ley General de Educación están los fines. Sí, claro que sí. Tiene toda la razón, Angie. Ahí están los fines. Pero la sociedad se expresó a través de algo que se llamó la Constitución de 1991. ¿Y qué es la Constitución? La Constitución es la norma de norma. Es la norma de norma. Es la que reglamenta la vida en sociedad. Cómo debe ser la vida en sociedad de los ciudadanos. Es lo que llamaría Juan Jacobo Rousseau el contrato social. Es decir, ese acuerdo que establecieron. Ese acuerdo que establecieron yo los no sé si me escucharon, me escucho mucho entrecortado y yo hola, no entiendo, no escucho. Sí te escucho, Angie, dale. ¿Qué querías decir? Que yo había dicho que yo le escucho a usted entrecortado y yo estaba hablando diciendo yo te que escuché los muy fines bien de lo la que tú educación dijiste. se encuentran inmersos en la ley de educación y que como tal en la constitución política encontramos cuáles son las normativas que la sociedad debe tener para formar personas idóneas en el contexto. Angie, yo te había escuchado perfectamente. Yo te había escuchado perfectamente tu participación y estaba recogiéndola esa participación. Te había escuchado perfectamente. ¿Tú me estás escuchando? Es que yo no escuchaba, yo sentía que ninguno hablaba, todo se quedó paralizado. Creo que fue mi internet entonces. Perfecto. Pero me están escuchando. Ok, gracias. ¿Sí ahora me están sí. escuchando? Perfecto. Listo. Entonces decía que sí, la sociedad nos establece cuál es ese tipo de hombre y cuál es ese tipo de mujer, cuál es ese tipo de ciudadano, cuál es ese tipo de ciudadano. Nos dice, mire, estas son las características que debe tener el hombre colombiano. ¿Ya? Estas son las características que debe tener el hombre colombiano. ¿Ya? Y que esa educación que no solamente se da en la escuela, sino que se da en distintos contextos, debe apuntar a la formación de ese tipo de hombre y de ese tipo de mujer, ¿ya? Y entonces, y la sociedad se expresó a partir de algo que se llamó la Constitución
política nacional. Y esa Constitución, por eso, por consiguiente, decimos lo siguiente: esos fines, esas metas de las cuales hacemos referencia aquí, del para qué enseñar, esos fines y esas metas están establecidos en jerarquía, desde el punto de vista jerárquico, en unos principios, en unos fines y en unos objetivos. Unos principios, unos fines y unos objetivos. Cuando estemos viendo el currículo prescrito, ese currículo prescrito recoge o debe recoger todo esto, o el famoso currículo oficial debe recoger todo esto, ¿ya? Entonces, miremos un poco qué nos dice la Constitución en su artículo 67, ¿ya? Y esa Constitución, en el artículo 67, se las voy a poner aquí, voy a poner el artículo 67 aquí. ¿Están viendo el documento? Sí, profe. Bien. Ese artículo 67, miren lo que dice. Dice ahí: la educación es un derecho de la persona, fíjate, es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca, mira lo que se busca: el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. No solamente nos está diciendo que la educación es para desarrollar unos saberes, como nos los pretende hacer creer los estándares o los núcleos básicos de aprendizaje. Busca el acceso al conocimiento, uno, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz, a la democracia y a la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente. Fíjate que allí nos están diciendo, estos son los principios que rigen la educación en Colombia. Por consiguiente, las acciones del maestro y el currículo tiene que ir tomado de la mano de esos principios. La construcción de unos principios, la construcción del currículo tiene que apuntar a eso, porque ese es el mandato constitucional. Eso es lo que nos está diciendo la sociedad que debemos hacer, porque la sociedad se expresó a partir de la Constitución Política de 1991. ¿Ya? Y entonces, cuando la niña me dice, las instituciones recogen en sus proyectos educativos institucional, en su misión y su visión, el concepto y la mirada que tiene sobre el tipo de hombre y de mujer que tiene que formar, y lo recoge desde los lineamientos que establece el ministerio. No los tiene que recoger desde los lineamientos que establece el ministerio, tiene que recogerlos desde los postulados que la Constitución de 1991 nos estableció. Y esos principios que son, perdón, esos principios que son de manera general se desglosan en lo que Angie decía ahorita, se desglosa en el artículo 5, de la ley 115 o ley general de educación. Ese artículo 5, ahí, ¿están viendo el documento? Sí, señor. Perdón. Ese artículo 5 de la Ley General de Educación dice lo siguiente: fines de la educación. Cuando hablamos de los fines de la educación, estamos hablando del carácter teleológico de la educación. Es decir, el carácter teleológico de la educación es lo que busca, lo que pretende, lo que quiere conseguir. En este caso, ¿qué queremos conseguir? La formación de un tipo de hombre y de un tipo de mujer determinado. Y entonces nos dice los fines de la educación, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo los siguientes fines.
Es decir, ¿cuáles son los fines? Uno, primero, el pleno desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. Fíjate, ahí ese primer fin deja claro que el tipo de educación que debe desarrollarse en el sujeto humano colombiano es una formación integral. Integral. Mira todas las dimensiones, la dimensión física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. Por lo tanto, tendríamos que decir que el currículo no solamente tiene que responder a los estándares básicos o a los núcleos o a los derechos básicos de aprendizaje, sino que tiene que responder a ese fin que nos está diciendo es una formación integral. Y tenemos que desarrollar entonces a ese sujeto humano desde el punto de vista físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual, social, afectivo, ético, cívico y demás valores. Yo pregunto hoy, les pregunto a ustedes, ¿nosotros los maestros estamos formando para eso o estamos formando para que los estudiantes afronten unas pruebas estandarizadas que es lo que nos van a definir si somos de calidad o no? ¿A qué estamos apuntando? ¿Estamos apuntando a esa formación integral o estamos apuntando para que nuestros estudiantes única y exclusivamente salgan bien en las pruebas estandarizadas de quinto, en las pruebas estandarizadas de noveno y en las pruebas estandarizadas de grado 11? Les pregunto. Profe, no, nosotros los maestros estamos formando integral al estudiante. Por ejemplo, de pronto no sé si habrá maestros que lo hacen, pero un buen maestro que tiene valores forma al estudiante integralmente, basándolo en lo espiritual, en lo moral, en lo social, en lo afectivo y en lo intelectual, en todo lo que usted está, en todo lo que los valores realmente conforman. Porque yo le digo una cosa, yo soy una maestra que no solamente me gusta que el niño aprenda, eso sí, soy muy que me gusta que aprenda, le explico bien y si no entiende vuelvo y le explico. Pero yo formo mucho a los niños en los valores espirituales, en los valores, en la creación de Dios, en el cuidado del medio ambiente, en lo social, en lo afectivo, lo que es el amor, los valores hacia el otro, el respeto. Todas esas cosas que usted dice ahí, yo las hago como maestra. Y creo Gracias, que Josefina. Dale, Josefina, disculpa. Creía que habías terminado. Zulay y Arlet están pidiendo la palabra. A ver, Zulay. Bueno, profe, buenos días, primero que todo. Buenos días. Yo pienso que de alguna manera las instituciones, digamos, forman de manera integral a través de los valores, a través de las diferentes actividades que se hacen con los estudiantes. Pero siempre está como que la competencia entre las instituciones y además entre el querer obtener resultados académicos para unas pruebas, como lo decía usted. Entonces, de alguna manera estamos como que prestándole mucha más atención a la parte cognitiva que a la parte del desarrollo integral de la persona. A la vista está que todavía existe algo de la educación tradicional. De pronto no dejamos ser al estudiante, que si llora, que los niños no lloran, que si ya estamos, no dejamos como que expresar a los niños y desde aquí empieza también como que la educación integral, ¿sí? En el dejar expresar, en el dejar sentir. Gracias, Zulay. Arlet está pidiendo la palabra. Creo que Dilia pidió la palabra, no sé. Arlet, ¿tú estabas pidiendo la palabra? Sí, la había pedido desde que usted planteó la pregunta de dónde se encontraba taxativamente el hombre que se desea formar hoy, pero ya no, profe, ya. Listo. Bien. Dilia, ¿tú estabas pidiendo la palabra? No, profe.
Listo. A ver, mira, Zulay acaba de decir algo que me parece bien interesante. Yo les pregunto, en muchas escuelas, cuando llega el mes de junio, que se aproximan las pruebas, ¿cuáles son las decisiones que toman en las escuelas? En muchas escuelas, no en todas, pero en muchas. ¿Cuál es la decisión? Muchas de esas Los decisiones estudiantes que van a reprobar ya. no. Para afrontar muchas decisiones que toman en la media es no más ética, no más religión, no más educación física. Esas materias salen del juego. Más matemáticas, más ciencias sociales, más ciencias naturales, porque hay que salir bien en esas pruebas, porque hay que salir bien. Y entonces, si nos están diciendo que la formación es integral, debe ser integral, como nos lo está planteando ese primer fin, que apenas he leído el primero. ¿Qué es lo que está predominando en nuestras escuelas? Lo que decía Zulay. Es decir, nosotros, los maestros, queremos formar integralmente, pero una cosa es lo que el sistema nos pide. Y el sistema termina diciendo qué escuela es de calidad de acuerdo a los resultados que se obtienen en las pruebas estandarizadas. Y esas pruebas estandarizadas únicamente lo que están midiendo es una de las dimensiones del sujeto humano, la dimensión cognitiva, pero no está teniendo en cuenta las otras dimensiones. Y entonces, Santos Guerras, un autor propio de la teoría crítica, dice, una cosa es lo que nos piden que debemos hacer y otra cosa es lo que nos piden cuando nos evalúan. Cuando evalúan una cosa distinta a lo que se nos está pidiendo. En la Ley General de Educación, en los fines de la educación, nos están pidiendo formar un sujeto integral, ya una formación integral que pase por lo físico, por lo psíquico, por lo intelectual, lo moral, lo espiritual, lo social, lo afectivo, lo ético, lo cívico. Pero cuando se aplican esas evaluaciones estandarizadas, se evalúa únicamente lo cognitivo, ya, los saberes, porque y es a partir de ahí en donde se define, entre comillas, la calidad de la educación. Y la pregunta es, muchos padres de familia toman la decisión de colocar a sus hijos en instituciones que, entre comillas, sean de calidad de acuerdo a los resultados que obtengan en pruebas IFES, ¿ya? Entonces, fíjate entonces que una cosa es lo que nos dicen que hagamos, que desarrollemos como fines, cuál es ese tipo de hombre, y otra cosa es lo que se termina pidiendo por parte del mismo sistema educativo. Segundo fin nos dice la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Yo pregunto, este proceso de formación que nos están hablando de aquí, ¿cómo lo puedo medir yo en una prueba estandarizada? ¿Cómo puedo medir si nuestros estudiantes tienen la capacidad, el desarrollo de la justicia, el de la solidaridad, el de la equidad, el del pluralismo? Estos son procesos más de educabilidad que de enseñabilidad. Y los procesos de educabilidad son procesos de orden cualitativos, no de orden cuantitativos. ¿Ya? Entonces, estos procesos, un niño que sea justo, equitativo, solidario, que haya incorporado en su vida estos valores en las pruebas, ¿cómo lo tienen en cuenta? ¿Qué tienen en cuenta? ¿Será que incorporar el valor de la justicia es lo mismo de decir qué es la justicia? Una cosa es decir qué es la justicia y otra cosa es ser justo. Son dos cosas distintas, porque mucha gente puede tener el concepto de justicia aprendido, pero no lo ha incorporado en su vida. Y entonces, ¿cómo saber si un niño ha incorporado ese concepto de justicia, de pluralismo, de democracia? ¿Cómo saberlo? ¿Será que eso se puede medir en unas pruebas estandarizadas? Tiene un 80% de pluralismo, tiene un 20% de justicia, tiene un 40% de equidad. Fíjense
Fíjense que aquí estamos para hacer una reflexión crítica, no quedarnos en las hojas, sino meternos en el bosque y mirar realmente la gran problemática de la educación. Es decir, aquí hemos creído que la calidad de la educación única y exclusivamente pasa por los resultados que obtienen los estudiantes en unas pruebas estandarizadas. Y hoy el discurso desde la neurociencia nos está diciendo, mire, tengan en cuenta que cada sujeto es individual, cada sujeto es distinto, es diferente. Hay conocimientos, inteligencias múltiples, que como lo plantea Howard Gardner, o hay inteligencias tripartitas, como lo plantea Stenberg. Hay distintos tipos de inteligencia. La pregunta es, ¿esas evaluaciones estandarizadas están teniendo en cuenta esas inteligencias múltiples? Simplemente se los dejo como inquietud. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Y son 16, no los voy a leer todos. Simplemente lo que quería significar es algo, y es, ojo, que el currículo tiene que alimentarse desde los principios y los fines de la educación, pero también tiene que alimentarse de los objetivos que se establecen en cada uno de los niveles por los cuales pasa la educación en Colombia. Y entonces encontramos que el artículo 16, por ejemplo, nos habla de los objetivos específicos de la educación preescolar. Y esos objetivos específicos de la educación preescolar busca desarrollar unos aspectos específicos de esos fines de la educación y de esos principios de la educación. Por lo tanto, las metas, el para qué enseñar, el para qué educar, no están en el aire, están establecidos de manera taxativa en la Constitución política, están establecidos de manera taxativa en la Ley General de Educación y están establecidos en unos lineamientos, como son los estándares, como son los núcleos básicos de aprendizaje o los derechos básicos de aprendizaje. Esos son lineamientos. La pregunta es, ¿hay una armonía entre lo que se plantea en la Constitución, lo que se plantea en la Ley 115 y esos lineamientos? Simplemente se los dejo para que lo reflexionen y lo discutan posteriormente con sus profesores. Continúo. Entonces, fíjate que el sentido de la educación, como lo decimos aquí, están planteados desde los principios, los fines y los objetivos. Eso implica entonces que desde el punto de vista del currículo tendríamos que preguntarnos cuando queremos desarrollar el currículo y construir un currículo, tenemos que preguntarnos por el sentido de la educación y la enseñanza. ¿Cuál es el sentido de la educación y la enseñanza? Y ya lo vimos, ya lo planteamos, principios, fines y objetivos. ¿Cómo, quién y por qué se deciden los contenidos de la educación? Entonces, esos contenidos de la educación deben responder al sentido de la educación. Yo no puedo definir unos contenidos que vayan al margen del sentido de la educación, porque allí entonces vamos a encontrar un currículo nulo. Es decir, cuando hay unos contenidos que no responden al sentido de la educación, ese currículo, estaríamos frente a un currículo nulo totalmente. Entonces, los contenidos de la enseñanza, de la educación, deben ir en armonía con el sentido de la educación, es decir, deben ir en armonía a los principios, fines y objetivos de la educación. ¿Cómo se secuencian esos contenidos y cómo se evalúan esos contenidos? ¿Ya? ¿Cómo y quién los presenta esos contenidos a los profesores? Y aquí sí hay algo que el tiempo me está cogiendo, pero bueno, me quiero detener aquí un poco. ¿Quién define los contenidos? Los contenidos curriculares, ¿quién los define? ¿Los define el maestro o se los definen al maestro? Yo les pregunto. ¿Los contenidos curriculares los definen los maestros o se los definen al maestro? Los define el maestro. ¿Los definen los maestros? ¿Y los estándares curriculares qué son?
Se lo definen al maestro. Que se los definen al maestro. El maestro lo que hace es simplemente decir, esto lo doy, esto no lo doy, pero te están diciendo, hay unos derechos básicos de aprendizaje, hay unos estándares, y el maestro se los definen por fuera del contexto. El maestro, hoy en día, el maestro no es un intelectual de la educación, lamentablemente, simplemente es un operario del currículo, que esos contenidos curriculares lamentablemente se definen por fuera del contexto de la escuela. El maestro lo que hace es adecuarlo, pero en el fondo los estándares te terminan diciendo esto es lo que tienes que hacer. Y los derechos básicos de aprendizaje te dicen esto es lo que hay que hacer. Pero muchos maestros somos inteligentes y decimos, si esto es lo que tú me dices que debo hacer, pero yo eso lo desarrollo, lo hago y lo desarrollo en mi aula de clases como yo quiero, y ahí arranca lo que es el currículo oculto, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, fíjate que allí encontramos entonces que los contenidos, lamentablemente, se los definen a los maestros, y ahí se los definen a los maestros a partir de unos elementos llamados estándares y a partir de unos elementos llamados núcleos básicos de aprendizaje. Y entonces aquí viene el segundo interrogante. ¿Qué roles juegan los profesores en la selección y secuencialización de los contenidos? Y lamentablemente muchos maestros le entregan su alma y su espíritu al libro. Es decir, muchas veces ni siquiera se detienen a pensar por qué doy esto y por qué no doy esto otro, sino que terminan entregándole su alma y su espíritu y su capacidad de razonamiento al libro, ¿ya? Y es el libro quien termina orientando los procesos, quien termina definiendo los contenidos, y no el maestro desde su capacidad intelectual, ya desde su capacidad racional de decir, esto lo doy de primero, esto lo doy de segundo. Lamentablemente, muchas de las programaciones de los maestros terminan siendo los índices que tienen los textos. Bajo esos postulados, entonces, vamos a encontrar que en el currículum adquieren unos significados al interior del aula de clase. Y encontramos entonces que hay un currículo formal, hay un currículo real o vivido, y hay un currículo oculto. ¿Cuál es el currículo formal? Es el currículo oficial, el prescrito, el que se diseña y se escribe. Es decir, ¿cuál es ese currículo formal? El que nos está diciendo el ministerio, el que nos está diciendo la escuela recogiendo todo eso. Esto es lo que tienen que desarrollar ustedes, ¿ya? Esto es lo que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? Es el prescrito, es el oficial, el que nos está diciendo ustedes deben hacer esto, ¿ya? Y fíjate que la ley 115 nos dice qué es el currículo. Esa ley 115 nos dice en el artículo 76, el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Así nos lo define la ley 115 del currículo. Ese es el concepto de currículo. El currículo formal viene a ser entonces la manera como la escuela toma esos lineamientos curriculares de los cuales ustedes están hablando, toma esos fines de la educación de los cuales estábamos hablando, toma esos objetivos de la educación de los cuales estábamos hablando, toma esos principios de la educación de los cuales estamos hablando, toma su concepción pedagógica, porque hay que tener en cuenta que el currículo es un plan de formación, su concepción sustentado en una teoría pedagógica y una teoría didáctica, toma una teoría pedagógica y toma una teoría didáctica para el desarrollo de eso que establece en ese plan de formación. Ese es el currículo oficial, ¿ya? Es decir, el que está escrito, el que está prescrito allí, ¿ya? El que se diseña y se escribe, ese documento que está allí, ¿ya? Y ese documento le dice al maestro, usted tiene que hacer esto.
Esto es lo que usted tiene que hacer. Ah, pero una cosa es lo que se dice en ese documento y otra cosa es lo que el maestro hace, ¿ya? Otra cosa distinta es lo que el maestro hace, ¿ya? Y entonces, y ahí aparece lo que es el currículo oculto. ¿Y qué es el currículo oculto? Es la forma como el maestro manipula, transforma, cambia, ¿a partir de qué? De sus actuaciones. A partir de sus actuaciones. A partir de la particularidad del contexto. A partir de las concepciones que él tiene. A partir de las características de los alumnos. Es decir, el currículo oculto viene a ser lo que realmente se hace en la escuela y no lo que está escrito. Porque muchas veces una cosa es lo que está escrito, que es muy hermoso, muy lindo, y otra cosa distinta es lo que se hace, ¿ya? Entonces, el currículo oculto viene a ser aquello que en realidad se expresa en la escuela, ¿ya? Muchas escuelas hablan, nosotros tenemos un currículo mediado por el aprendizaje significativo, lo sustentamos desde la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, etcétera. Pero cuando usted viene a contrastar lo que hace el maestro al interior del aula de clase, es totalmente contrario a lo que se plantea en ese currículo formal, prescrito u oficial, ¿ya? Entonces, el currículo oculto es lo que realmente se hace en la escuela, lo que se expresa en la escuela. Ahora bien, el currículo real o vivido, ¿a qué hace referencia? Ya no es a la manipulación del currículo, sino a lo que se desarrolla, la manera como se expresa ese currículo prescrito oficial, a partir de qué? De las interpretaciones que hace el maestro, no a partir de la manipulación y el cambio total y absoluto del currículo formal, sino ese currículo real o vivido es lo que queda en el estudiante a partir del desarrollo de lo que hace ese maestro. Entonces, ese currículo real o vivido tiene que ver con la manera como se desarrolla en la aula de clase el currículo prescrito y lo que queda de ese currículo prescrito en el desarrollo del proceso de enseñanza que realiza el maestro y lo que queda en el estudiante. Por eso se dice que se refiere a la puesta en práctica del currículo formal con las modificaciones necesarias para adaptarlo al contexto en que se desarrolla. En tanto que el currículo oculto es la transformación, el cambio, la manipulación total y absoluta de ese currículo prescrito. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? No, profe, vamos bien. Bien, continúo entonces. Entonces decimos que el currículo formal es el proyecto que determina los objetivos de la educación escolar. Son los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la cultura que la escuela trata de promover. Cumple dos funciones diferentes. La de hacer explícitas las intenciones del sistema educativo. El sistema educativo se hace explícito a través de la norma, a través de la Constitución, a través de la ley. Y la de servir como guía para orientar la práctica pedagógica. Es decir, ese currículo sirve de guía, la escuela te establece unas guías, te establece ese documento para que el maestro tenga una forma de orientar su práctica, ¿ya? Ese es el currículo formal, el que está escrito, el que está definido. El currículo real o vivido es la puesta en práctica del currículo formal con las inevitables y necesarias modificaciones. Es aquello que acontece a los niños en el colegio como resultado de la labor de los profesores. También incluye todas las experiencias de los niños cuya responsabilidad asume el colegio. En tanto que el currículo oculto registra y provee las enseñanzas encubiertas, latentes, no explícitas que brinda la escuela. Es decir, el currículo real o vivido, ustedes lo podrían confundir con el currículo oculto, pero no se presta para confusión, porque el currículo real o vivido es la manera como el maestro
intenta llevar a cabo ese currículo formal al aula de clase, en tanto que el currículo oculto ya no es llevar el currículo formal, sino es lo que el maestro quiere hacer, es lo que hace, ¿ya? Es la manera como la escuela se expresa, ¿ya? Registra y provee las enseñanzas encubiertas, latentes, no explícitas, que brinda la escuela. Es aquel que permite el entendimiento de lo que realmente acontece en el aula de clase, después de poner en práctica el currículo formal y establecer el currículo real. En el currículo oculto se engloba la función del alumno, el docente y la sociedad. Es quizás el menos estudiado, ya que es la realidad de la práctica docente, lo que en el quehacer cotidiano acontece, la forma de evaluar, de dirigir el conocimiento. Fíjate, este currículo oculto está en íntima relación con la cultura institucional. ¿Y qué es la cultura institucional? La forma de vida que se da en la escuela. Cómo se da la vida misma en la escuela, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, en la escuela se habla del diálogo, de clases dialógicas, en el currículo se habla de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, pero resulta que ese diálogo entre saberes, entre las matemáticas, las ciencias naturales, no se da, está simplemente ahí, y el maestro asume su desarrollo de su clase como mejor le parece. ¿Y cuál es la primera acción que toma el maestro? Cerrar la puerta de la clase, cerrar la puerta del salón para que no lo vean, ya, para que no lo vean. Cierra la puerta para que no lo vean y él hacer lo que él considera. Entonces, el currículo oculto de una u otra manera refleja la cultura institucional. Coloco un ejemplo que de pronto no tiene que ver con el currículo, pero tiene que ver con la cultura institucional, y es, muchos maestros saben que cuando quiere un permiso, saben a quién pedírselo, aunque desde el punto de vista de la jerarquización se sepa que quien otorga el permiso es fulano de tal, y a quien hay que pedírselo a fulano de tal. Él sabe que si se lo pide a fulano de tal no se lo da, pero que si se lo pide a sutano sí se lo da y tiene más poder que él. Entonces fíjate que el currículo oculto muestra los comportamientos, las actitudes pedagógicas, didácticas, evaluativas que se desarrollan al interior del aula de clase, al interior de la escuela. Encontramos el currículo nulo, y nos dice el currículo nulo que es aquello, o decimos del currículo nulo que es aquello que, siendo parte del currículo, no tiene aplicabilidad ni utilidad aparente, llegando a considerarse como materias y contenidos superfluos. Fíjate, una cosa es el currículo nulo y otra cosa es el currículo oculto. El currículo nulo es aquel currículo que no tiene ningún tipo de funcionalidad, ¿ya? Ningún tipo de funcionalidad, que a pesar que está establecido allí en el currículo, nadie sabe para qué está, ¿ya? Nadie sabe para qué está. Y ese currículo nulo, ¿qué genera? Genera confusión. ¿Y qué genera? Genera pérdidas de diversas índoles. Genera pérdidas de recursos humanos, genera pérdidas de materiales financieros, pérdidas de recursos materiales y financieros. Y ese currículo nulo puede ser producto de muchas cosas, ¿ya? Puede ser por falta de preparación del maestro, puede ser por colocar innovaciones que no son alcanzables, puede ser por establecer un proceso de evaluación que nadie entiende, puede ser por marcos teóricos confusos, etcétera. Entonces, el currículo nulo es aquel currículo que no tiene ningún tipo de funcionalidad, ya, que no tiene, que tiene unas materias, unos contenidos que absolutamente nadie cumple, y que nadie cumple porque no se entiende, porque no se comprende, o porque el maestro no tiene la formación para asumirlos, ¿ya? Entonces, ese es el currículo nulo y genera todas estas consecuencias. Bien. Decíamos entonces que desde el currículo prescrito, desde la ley 115, se define el currículo, ya lo decíamos, como el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías
y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local. También ese currículo se expresa en el plan de estudio. ¿Y qué es el plan de estudio? Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el proyecto educativo institucional y con las disposiciones legales vigentes. Este es el currículo prescrito y el plan de estudio hace parte de ese currículo. Pero también hablamos de unos planes de áreas y el Ministerio de Educación Nacional define el plan de área como la planificación anual de cada una de las áreas definidas en coherencia con el proyecto educativo institucional. Estos planes se constituyen en uno de los elementos centrales del proceso de diseño curricular, porque a través de ellos se establecen las metas de aprendizaje y las estrategias de enseñanza y aprendizaje y evaluación. Y estos planes de área se establecen unos planes de aula. ¿Y qué son los planes de aula? Puede entenderse como la planificación de clases en la que se especifica la secuencia de actividades previstas para un periodo temporal limitado, mediante las cuales se pretende conseguir los objetivos fijados en los planes anuales de área en correspondencia con el plan de estudio y por ende con el PEI. Fíjate entonces que el currículo es uno de los documentos del proyecto educativo institucional. Es decir, el proyecto educativo institucional es el que direcciona a la escuela en todas sus dimensiones, tanto de gestión, de administración, de extensión, como de docencia. Y el currículo orienta todo el proceso de enseñanza, de docencia. Por lo tanto, el currículo está integrado por unos planes de estudios, esos planes de estudios están integrados por unos planes de área y esos planes de área están integrados por unos planes de aula. Para concluir, ir concluyendo, veamos un poquito unas visiones aquí sobre la teoría curricular. Y entonces tenemos que decir que aquí coloco 4 visiones, pero podrían ser más. Ahí es donde está el carácter complejo de la teoría curricular. Decimos que a nivel del planteamiento curricular hay una visión clásica del currículo, hay una visión centrada en el alumno, hay una visión tecnológica del currículo y hay una visión integradora de ese currículo. Veamos la visión clásica. La visión clásica del currículo nos dice que el currículo ve al currículo como una suma de exigencias académicas o estructuras organizadas de conocimiento. Las teorías curriculares que enfatizan en lo académico, se enfatizan única y exclusivamente en lo académico, y el valor está en el conocimiento que pueden obtener las personas. Ya es una planeación de conocimientos que se consideran verdaderos, permanentes y esenciales. Busca fundamentalmente el de transmitir en los alumnos unos saberes que supuestamente su inteligencia les permite desarrollar, ¿ya? Y se considera que lo fundamental, allí el proceso fundamental, el centro de ese proceso, de esa visión clásica, es el maestro a través de su proceso de enseñanza y no el alumno. Desde la visión centrada en el alumno, el currículo como base de experiencia de aprendizaje considera que el núcleo fundamental del proceso no es la enseñanza, sino que el núcleo fundamental son las experiencias de aprendizaje que tiene el sujeto humano, es decir, el sujeto educable. Y coloca como centro ese proceso de formación. Coloca el currículo bajo esta visión, proporciona los conceptos orientadores para los procesos de aprendizaje de los alumnos. Es decir, el alumno es el centro del proceso y no el maestro, ¿ya? Tenemos la visión tecnológica y esa visión tecnológica coloca a la teoría curricular
como el objetivo fundamental es el de cómo se definen los contenidos. Y esos contenidos, como tal cual como lo hemos planteado, se definen por fuera del contexto escolar y son definidos, entre comillas, por los expertos. Esa visión tecnológica simplemente lo que mira es el proceso de la administración curricular a partir de la definición de unos objetivos que ellos consideran deben desarrollarse al interior de la escuela. Por lo tanto, bajo esa mirada tecnológica, el maestro simplemente es un operador del currículo, porque los contenidos son definidos externamente. Lamentablemente, esa es la mirada que en la realidad que está predominando en materia curricular en nuestro contexto. Y es esa mirada tecnológica en donde se le impone al maestro cuáles son esos contenidos. Y eso se ve expresado, como lo decíamos ahorita, a través de los estándares, a partir de qué, a partir de los derechos básicos de aprendizaje. Por lo tanto, los objetivos son definidos de manera externa y lo que hace el maestro simplemente es operacionalizar ese currículo. Y por último, tenemos la visión integradora, donde se mira el currículo, se debe asumir el currículo entre una fusión entre la teoría y la práctica, donde necesariamente se plantee un proceso de diálogo de saberes, donde se mira el currículo de una manera integral, donde se mira el currículo de una manera flexible, en donde el maestro no es un operario del currículo, sino donde el maestro juega un papel fundamental en el proceso de transformación del currículo, de innovación del currículo a partir de la investigación. Y esa investigación que desarrolla el maestro lo hace desde los contextos y desde el laboratorio natural que tenemos los maestros, que es la escuela y el aula de clase. En ese sentido, entonces, la práctica pedagógica se convierte en el escenario fundamental para desarrollar los procesos de investigación que conlleven a un proceso de innovación curricular y de transformación de los procesos curriculares al interior de la escuela. Entonces, fíjense que tenemos esas 4 miradas: la visión clásica, la visión centrada en el alumno, la visión tecnológica y la visión integradora. Esta visión integradora coloca al maestro como protagonista de los procesos de innovación curricular a partir de los procesos de investigación, vuelvo y repito, que desarrolla en su práctica. La práctica la problematiza el maestro para generar procesos de transformación y cambio curricular al interior de las instituciones educativas. Preguntas, interrogantes, inquietudes, cuestionamientos, tienen la palabra, amigas. Hagan uso público de su razón. Aquí ha alzado la mano alguien. Damelis, tiene la palabra. Bueno, profesor, de verdad que estamos muy gratamente complacidos por su participación, por este espacio. Las chicas deben seguir con la jornada de formación. Inician clases, profe, ya ahorita a partir de las 10. Entonces, queremos de parte de mi equipo darle muchas gracias. De verdad que ha sido abordada esta temática de una manera muy espléndida, muy práctica, muy contextualizada. Y en nombre de mi equipo, muchas gracias. Le cedo la palabra a la docente Carmen de la Hoz. Sí, la verdad que queremos expresar nuestro agradecimiento al doctor Juan Eladio de la Hoz
por su amable participación en este seminario. Estamos muy agradecidos por su tiempo y por el esfuerzo que él tomó para compartir, ¿verdad?, su conocimiento, sus pensamientos y su experticia en el tema de currículo en las infancias. Entonces reiteramos nuestro agradecimiento, esperamos seguir contando con su amable participación en futuro. Mil gracias, doctor Juan Eladio de la Hoz. Gracias a ustedes por haberme invitado, gracias a las niñas por haberme soportado. Realmente es placentero tener la posibilidad de compartir con cada uno de ustedes. Quiero cerrar diciéndole lo siguiente. Nosotros los maestros podemos ser pesimistas en muchas cosas, pesimistas desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, social, pero desde el punto de vista educativo no podemos ser pesimistas, tenemos que ser 100% optimistas y debemos ser optimistas en el sentido de que lo que hacemos de una u otra manera transformará la vida de nuestros estudiantes. Por eso mi invitación es al optimismo, a considerar que a pesar de que muchas de estas políticas públicas a veces no las compartimos, tenemos que decir, el maestro es un motor de cambio y de transformación. Y para ser motor de cambio y de transformación debemos tener claro qué queremos alcanzar con nuestra práctica pedagógica. Y ese qué queremos alcanzar con la práctica pedagógica implica tener una formación pedagógica y didáctica que oriente nuestros procesos de manera significativa. Reitero mis agradecimientos, un fuerte abrazo y cuídense mucho, que la situación está muy difícil y la vida es muy hermosa. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a usted. Profe, disculpe, Sí. bueno, antes que nada quiero agradecer por parte de mi grupo. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, fue de mucho agrado y de muchas ideas pues que nos aclaró. Sin embargo, me gustaría terminar que si hay posibilidad de que usted le comparta a las docentes esas diapositivas para que ya nos las puedan facilitar y pues nosotros terminar de estudiarlas. Con gusto, y les puedo pasar una bibliografía que les puede servir de mucho para sus procesos de formación y de investigación que están haciendo. Profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Fue pero muy enriquecedor su participación. Aprendí muchísimo. Muchas gracias. Muy bien. Que pasen muy bien. Felicidades. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Bendecido día para todas. Damos por finalizada esta jornada maravillosa y de la mano de Dios así vamos a seguir pues en el cuidado en casa. Así es, profe. Bueno, gracias. Dameli, un fuerte abrazo y que pases muy bien. Chao. Claro que sí. Chicas, yo les comparto ahora las diapositivas. Una vez me las comparta el doc, con mucho gusto, les haré llegar a mi compañera Carmen y al resto del grupo. Bueno, feliz día. Gracias, feliz día. Igual, bendiciones. Gracias, profe. Igual, Dameli, esta grabación está en Meet y nos llega a nosotros, no te llega a ti. Perfecto. Entonces ahí está Listo. todo, ¿ok? En la grabación. Ok, profe. Ok. Gracias.